Ei, entzuten da? Entzuten da. Espera, voy a ver si quito el... Vale, se oye aquí a los muchachos. Vamos a ver. Tenemos, como veis en pantalla, tenemos de artistas invitados a la directora del corto, Nuria Casal, y al guionista Kites Cruz. Os había dicho que no se iba a poner la cámara, pero creo que sí. Este es el Kites. Mira, te voy a colocar bien sobre tu... Te coloco sobre tu rótulo y si... Ah, mira, se nos ha conectado Nuria también. Em, lo que pasa es que no sé cómo hacerte aparecer ahora. Ay. Se te oye y ahora solo se te ve a ti. Bueno, no importa. Vamos a dejarlo como habíamos prometido, sin... Ya, ya están hechas las presentaciones, ya les habéis puesto cara y ahora creo que vamos a estar todos más relajados sin imagen. Bueno, ba... hauxe izan da, gaurko kortoa, en homenaje a esos bares que tanto echamos de menos. Y bueno, no sé, igual repetimos la mecánica del viernes pasado. Si tenéis alguna cosa que comentar o lo que sea, pues me decís. No se les oye a ellos, claro. Espera, ahora... ¿Ahora mejor? ¿Ondo entzuten da? Ongo entzuten da? Bai ez? Hobeto, horrela. A ver, hitz egin, karo, ez baduzu hitz egiten. A ver, Ekaitz, Nuria, vamos a romper un poco el hielo. Ekaitz Cruz, ¿cómo surge la idea de hacer este corto? Vale. Eh, parece que no se oye. Neri bai. Vale, vale. Horrela, ya está. Barkatu, eh? Orain bai? Horrela, ya está. Orain no, Orain bai? A orain ver, no hola. beto, ez? Kaixo, hola. Bai, orain bai. Nere errua, teukan itzalita botoitxo bat. Barkatu. Vale, Vale. pues entiendo que tengo que repetirlo todo otra vez. Bai, mesedes. Bai. Venga. Pues nada, esto surgió a raíz de un ejercicio de que puso Michel en clase de guión avanzado, hará ya unos cuantos años, no lo recuerdo exactamente, en el que puso un pie forzado que consistía en, bueno, escribir algo con dos personajes, un conflicto con un objeto fotografiable y una sola localización, que vamos, que viene a ser lo que comúnmente suele hacer Mitchell en clase, como ejercicio para, bueno, pues para fomentar que la gente pues desarrolle una idea y escriba un guión. Y surgió así. La gente pues desarrolle una idea.
Espera, que tenemos... entzuten Ya está, duzuen... ya está, ya está. Está bien. Vale. O sea, egon da hor como un feedback extraño. Vale. Eh, bueno, zuek hor baldin badukazue galderak, bota, beldurri gabe. Buena pregunta. Bueno, La gran pregunta. no tiene un porqué, o sea, es decir, no. Era por hacer la coña, obviamente. Hay un western muy famoso que es OK Corral, y por buscar la coña, pues eligió el correo, porque encajaba muy bien OK Corral con OK Correo, y bueno, ese es el principal motivo. No hay ningún objetivo propagandístico detrás, ni nada parecido. Principalmente es por buscarle la coña, nada más. Zergatek amaieran kolore gorria. Ez baldin badago odolik. Bueno, aur niri tokatzen zait galdera horri erantzutean, ze Ay, pospoa eta edizioa eta pixka bat bueno, hori, postprodukzioa nik egin nuen. Beti ere, ekaitzek esan duen bezala, erabaki estetikoa western klasikoei omenaldia edo parodia egiteko. Gorri eta beltza kontraste bortitzako irudiak badiak westernetako karteletan eta irudi edo estetika rekurrente bat, ez? Eta ja gaudene sartuta westerneko parodia edo menaldi horretan, erabaki genuen beltza eta gorria erabiltzea jarraitzeko, ez? Karikaturizazio edo parodia horrekin. Bai. Y lo de la bola de paja rodante, ¿se me oye? Se te oye. Vale, lo de la bola de paja rodante sí estaba escrito en el guión original y nuestra señora productora Itzi Alonso se fue a la Bárdena a buscar un estepicursor, que así se llama. ¡Ostras! No me acordaba que se llamaban estepicursores. Vaya, es verdad. Eta hori benetazkoa da. Esteticualo. Estepicursor. Eta egia da, eta horra agertzen dena, o sea, la bola de paja esa que aparece rodando también como parodia al clásico western, es real. O sea, hay una persona fuera de cuadro tirándola y haciéndola rodar. Lo que es ya postproducción es el polvo que levanta, el polvo del desierto. Sigue yo. Bueno, no sé, cuéntanos algo, Nuria, de la producción, de la elección del lugar, de inconvenientes, no sé. Anécdotas, cosas que os pasaron, que yo me sé alguna que otra. ¿Cómo llegáis ahí? ¿Por qué consideráis que ese bar con fotos del Che es adecuado para rodar un western y curriñas y fotos del Che en las paredes? ¿Qué os lleva ahí? Pues ahí nos lleva el descarte, el que teníamos pensado un bar, una localización que se cayó. Estuvimos buscando y bueno, pues al final un bar con sitio suficiente y además con una condición muy importante, un bar que cerraba los sábados. Porque claro, había que encontrar un sitio donde pudiéramos rodar en fin de semana, en sábado o en domingo. Así que ese fue el que encontramos. Y bueno, la verdad es que por parte de los dueños del bar todo fueron facilidades. Y bueno, pues hubo algunos problemas. Afortunadamente no usamos el sonido directo porque el sonido tenía muchísimos problemas. En fin. Las cámaras frigoríficas. Las cámaras frigoríficas, no voy a contar qué hubo que hacer con las cámaras.
por si me están oyendo los del bar. Pero las cámaras hacían un ruido infernal, bueno, en fin. Sí, hubo unas cuantas complicaciones, pero la verdad es que lo compensamos, creo que lo compensamos con mucho humor. Y yo, y creo que no soy la única, yo guardo muy buen recuerdo de ese rodaje. Me lo pasé como una enana. Hay que decir que Nuria tiene una sociedad ahí al lado y nos llevaban a comer como señores y eso ayudaba mucho al buen rollo en el rodaje. También es verdad. Y eso es Que yo gracias pensaba a la gente de yo producción pensaba que que ahí ese era el estaba. motivo por el que se rodó en ese bar, por ir a la sociedad que estaba al lado. Fue uno más, sí, sí, ese motivo también fue importante. Hombre, claro. Pero el otro fue que el que estaba pensado en Gross se cayó, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Ekaiz? Uf, me tengo que remontar mucho. ¿Cuál era el otro? Ah, el Las, Ibarra. Las Vegas, creo. Ah, Las Vegas. Pues no recuerdo qué pasó. Sí, pasó algo con cambio de dueños o algo así, se Ah, sí, cayó. es cierto, pero joder, es en aquella época, madre mía. Pues sí, 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 hubo un cambio de dueños y seguramente pues los que entraban no querían saber nada de este tema. La anterior dueña era amiga mía y había enchufe, pero obviamente pues nos pilló en mitad de un jaleo que, pues bueno, que la elección tampoco fue tan mala, por lo que dice Unai, y con esa pedazo de sociedad al lado, pues creo que ganamos al final. pues sí, la verdad es que sí. Y volviendo un poco a las preguntas, que dice que el blanco y negro también es por la estética del western, pues así es. Y no sé si no estaba decidido desde el principio, pero sí que estaba planteado desde el principio que fuera en blanco y negro. ¿No? Ekaitz, con eso tuvimos alguna discusión también a la hora del montaje, pero bueno, además el blanco y negro en esa localización nos ayudaba porque, bueno, pues porque los colores del bar eran pues bueno, otro de los pequeños problemas, ¿no? Unai. Sí, no estaba leyendo los comentarios de que Las Vegas es más sesentero. En realidad, este bar tampoco es que sea muy del oeste. Por eso mismo, hilando esto que hablábamos, por eso mismo las decisiones de llevarlo a blanco y negro para disimular el verde pistacho de las paredes que no pegaban nada, los materiales que no son nada western. Al final es una decisión que nos viene bien por un lado, por lo que comentabas, de remitirnos al cine blanco y negro de los viejos clásicos del western, pero por otro lado también nos venía muy bien para disimular muchos problemas visuales que tenía el propio set de rodaje. Así fue. ¿Y qué me decís de los actores? Bueno, pues estuvo muy difícil con uno de ellos, ¿eh? El amigo Popocho, yo le conozco mucho, soy mi amigo de él, pero no, se vendió muy caro, ¿eh? No, vamos, me costó Dios y ayuda. Eh, Convencerle y reconvencerle, porque no se suele mostrar, o sea, no se suele prestar. Se presta muchas cosas Popocho, pero una cosa así, pues siempre tiene reparo. Y bueno, al final accedió, la verdad. Y en cuanto a Fermín, pues nada, con Fermín es todo muy fácil. Es un tío que ya ha hecho muchas cosas. Bueno, es actor profesional y bueno, siempre se presta a estas cosas, a echar un cable. La verdad que es un gusto y nada, muy bien. En un principio había más personajes. Bueno, está Eric Alberdi de camarero también, que también es actor profesional y también ha hecho muchas cosas. También todo fue muy fácil. Luego tenemos el cameo del compañero de clase, ¿no? El panadero, pero el que trae el pan, pero no me acuerdo el nombre. Me vais a matar. Miquel, y no me acuerdo del apellido. Hernández, algo así puede ser. No me Hernández. acuerdo. Y bueno, pues en un principio había más personajes, pero bueno, ya sabéis, las versiones de guión van cambiando y al final pues nos quedamos con dos principales, por así decirlo, y un secundario y nada, un pequeño cameo.
Y eso fue principalmente lo que ocurrió con los actores, con ellos pues muy bien. Si les cuidas el estómago, como suelo decir, el resto va sobre ruedas. Alonso, Miquel Alonso. Vale, Miquel Ah, Alonso. Es muy verdad. bien. Sí, eso me sonaba. Guay. Pues la verdad Ujú. es que la elección de los actores a mí me pareció estupenda. Bueno, sobre Popocho todo era Popocho, una que propuesta de tiene ahí, Kites. claro, carga ahí mucha responsabilidad en el corto. Es el que le Ah, da la comedia, ¿no? sí, efectivamente. Y la camisa es genial Y la y camisa es la suya. trajo Es él. suya de su fondo de Rafael. armario. No te lo pierdas. Es maravillosa. Ujú. ¿Cómo es dirigir un western? Bueno, Sobre todo, teniendo, sobre todo muy divertido. teniendo en cuenta que no hay tiros, no hay caballos, no hay indios, pues muy fácil. Para lo que podía haber sido rodar un western. Efectivamente. Ujú. Oye, es cierto que llevamos dos conexiones en directo con dos cortos y los dos son un western. Igual lo hacemos temático y siempre westerns. Como la ETV. Como la ETV, no, por Dios. Espero que no. Igual Como la habéis... ETV, no. Se ha repetido hasta la tipografía, me parece, ¿no? ¿Puede ser? No, es parecida, pero creo que. Bueno, yo que igual hasta así, ¿eh? Joder, Puede Unai, te ser. hemos pillado. No me acuerdo. Algunos de los planos, bueno, cómo es dirigir un western, para mí muy divertido. Muy divertido porque, primero, porque en realidad una historia así con toda esa testosterona y demás, en principio no cuadra conmigo, pero me pareció muy divertido hacerlo precisamente por eso, porque es algo que yo no habría hecho si Ekaitz no lo hubiera propuesto. Y me pareció genial hacerlo. Yo creo que en muchos de los planos, Ekaitz es un gran guionista, en mi opinión. Hola, Ekaitz. Luego te paso el Y sobre. muchos de los planos estaban tal como estaba escrito el guión, definía la mayoría de los planos. O sea, los pedía. Entonces, bueno, pues sí, con ese, por ejemplo, de la entrepierna nos divertimos mucho. En fin, con las gotitas de agua rebosando el vaso, ese tipo de cosas. Mm. Ya veis que lo que os estoy contando sobre todo es que me divertí mucho. Sí, todos nos divertimos, yo creo. Luego, el proceso de pospo, que fue larguísimo, eh, bueno, nos llevó muchísimo tiempo, porque nos lo pasamos tan bien rodando que luego no montaba nada. Y, y hubo, En fin, y hubo que inventarse muchas flops. cosas, y hubo que virar planos porque no había raccord, y, y hubo que, bueno, que falsear muchos colores. Cuando abre la puerta y aparece por primera vez el protagonista, detrás aparece Monument Valley o el Cañón del Colorado, no sé qué pusimos ahí. Bueno, Sí, fue un proceso de pospo muy largo, pero no solamente para corregir errores, sino también nos permitimos las licencias de divertirnos, ¿no? Que le brille el diente o que le brille el cinturón o que el fondo sea un desierto, el desierto de Arizona o que yo qué sé, ¿no? Jugamos mucho. Ah, el propio nombre del bar, que el bar se llama El Nido y le cambiamos el orden de las letras para que se llame El Indio. Es verdad, sí, cierto. En fin, así es. ese tipo de cosas. Y luego el sonido, bueno, dos cosas sobre los actores que nos hemos enrollado antes con lo de Popocho. A mí los dos actores me parecieron maravillosos, estuvieron geniales. Y sobre el sonido, la música era la segunda vez que Musiquene colaboraba con la Rochene, Unai. Yo no. Musiquene ya había trabajado con la Rochene poniendo la banda sonora mediante un convenio que une a las dos instituciones
los alumnos de la Rochene hacen unos vídeos para Musiquene, vídeos promocionales de sus másteres o de sus actividades, y a cambio algunos alumnos de Musiquene componen las bandas sonoras de los cortos que se realizan en la Rochene. Creo que ya llevábamos un año de colaboración, pero se aprovechó esta ocasión no solamente para que compusieran la banda sonora de este corto y la interpretaran, sino que en junio, cuando se celebró el Vídeo al Día, que es digamos, la proyección pública de todos los trabajos del año, que se realizó en el Principal, este corto, que es mudo, se interpretara la música en directo, y en el foso del Principal se metieron 14 músicos con un director en directo, con el compositor por allá, y fue una cosa maravillosa y muy emocionante. Así es. ¡Ay, los chalos! Los chalos que soy, no los chalos del Principal, sino los chalos de los balcones. Nos marca un poco la hora de ir cerrando. Así que si tenéis algún comentario más, aprovechamos para cerrar la sesión. Tanto preguntas que tenga el público como cualquier cosa que queráis comentar vosotros, los artistas, los otros artistas. Gracias por el piropo. Ay, mira, está Itziar. Hizo un cameo, eso no lo hemos contado, que apareció, que tenía un papelito haciendo de andaluza saleroza, con acento y todo. ¿No os acordáis? Sí, yo me acuerdo perfectamente, sí. Pero bueno, al final optamos por quitar absolutamente todos los diálogos. Había 3 y los 3 estaban mal, entonces fue lo más rápido, afuera. Y claro, se llevó por delante el cameo de Ichi y alguna cosa. Alasne estaba incluso. Sí. Es verdad. Por una cajetilla de tabaco. El panadero creo que tenía diálogo también y se lo cortamos, lo dejamos, pero le quitamos el diálogo. Sí. Así que sí. Pues nada, es que ricasco, qué bien que os haya gustado el corto. Todavía hay alguna gente que le cuesta entenderlo, igual no está del todo bien contado ese final, como por hacer un poco de abogado del diablo. Bueno, es cierto, porque esto ya lo comentábamos en su día, teníamos ciertas dudas de que funcionara el final, de que se entendiera. Y bueno, yo hacía mucho que no lo veía, madre mía. Yo también. Y pues no sabría qué decirte, la verdad. Lo que sí te diría es que, claro, obviamente a día de hoy, claro, 6 años o 5 años vista, pues sí, claro, quizás lo hubiéramos resuelto de otra manera. Claro. Seguro que sí. Pero en aquel momento fue lo que fue y bueno, yo creo que es una duda que va a quedar siempre. Si hubiera hecho el corto más corto, obviamente. Pero al final quizás, que es por lo que preguntabas, bueno, como se suele decir, está cogido con pinzas, pero bueno, yo creo que se llega a entender. Sí, y además me parece que durante todo el corto hay una tensión que, aunque el cierre no llega, haya alguien que no llega a entenderlo, yo creo que lo que se transmite principalmente, más que el cierre del chiste del cierre final, de que es el periódico del día anterior y tal y cual, lo que hace interesante el corto es todo el arco narrativo anterior. Ya, el chistecito final, bueno, si se entiende mejor, pero si alguien no lo entiende, yo creo que puede disfrutar igual del corto. Sí, bueno, en realidad creo que esto ya lo debatimos en su día. No era tanto por de qué día era el periódico, sino porque ese periódico realmente tenía un dueño y que es el propio Popocho. O sea, también. Ese periódico era de Popocho y Fermín en este caso, pues... Es verdad. Quería arrebatárselo. Y llega el que trae los suministros al bar y llega con los periódicos del bar, ¿no? Bueno, es ese momento final que yo creo que pasa muy rápido, ¿sabes? En contraposición a lo pausado que se va en el resto, que es demasiado rápido y quizás por eso no se entiende, pero bueno, como dice alguno, bueno, hay gente que sí lo ha cogido y el que no, pues bueno, siempre tiene la opción de volver a verlo. Para que muy bien. Ya está, no hay ningún problema.
Muy bien. Pues nada, si os parece, nos vamos a aplaudir. O a lo que queráis, o a cenar. Eh, bueno, no sé si daros una primicia. Igual aprovechamos para contaros que va a haber contenidos online exclusivos súper interesante en 15 días. Seguiremos nuestro ritmo habitual, los martes y jueves tutoriales de After Effects. Cada 15 días vamos a hacer un video magazine, como el de los Art Games que publicamos el miércoles. Y los viernes más directos. La semana que viene vamos a tener una conexión en directo desde Londres con un director que está Wow, confinado allá. Que igual también te invitamos, Nuria, porque creo que participaste por allí también. vale. Vale, pues urrengo arte, eskerrik asko, zuei ikuslei onera gerturatzeagatik y por supuesto a Nuria y a Ekaitz, que sigáis muy bien y cuidaros y que Berdin, os vemos por aquí próximamente. Vale. Eskerrik asko, Bueno, es que Eskerrik Ricardo. asko guztioi. agur. Agur. Chao.